Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver la notación de un vector en el plano cartesiano. Primero debemos saber que un vector tiene componentes bases en y en j. Y hace referencia a las x y j hace referencia a las y. Entonces, para ubicar la posición de un vector en el plano se utilizan coordenadas rectangulares. El vector está compuesto por una x y una y. Por ejemplo, podemos decir que el vector A está ubicado en el punto 2 en y más 2 en j, metros. Ya tenemos la gráfica del vector A en el plano cartesiano. Y ahora, para hallar el módulo del vector A, ¿qué hacemos? Pues se aplica el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. En nuestro caso, los catetos son 2 y 2. Entonces, escribimos 2 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado es igual a 4 más 4, 8. Sacamos raíz en ambas partes y nos queda que la hipotenusa es igual a raíz de 8 metros. Ya hemos hallado el módulo del vector A. Para hallar el ángulo del vector A, que en este caso no lo sabemos, y escribimos alfa, se halla de la siguiente manera. Debemos escribir la razón trigonométrica tan. Entonces, tan del ángulo alfa es igual al cateto opuesto, que es 2, sobre el cateto adyacente, que también es 2. Entonces, obtenemos tan de alfa es igual a 1. Alfa es igual a tan a la menos 1 de 1. Ingresamos en nuestra calculadora lo siguiente. Shift, tan, paréntesis, 1, paréntesis, y nos da como resultado un ángulo de 45 grados. Entonces, ya hemos hallado el ángulo de nuestro vector A. Entonces escribimos que alfa es igual a 45 grados. En coordenadas polares, el vector está compuesto por el módulo del vector y el ángulo medido desde el eje X positivo. En este caso alfa, ¿por qué? No lo sabemos. Como ahora nos están dando el dato de que B, el módulo de B, es 2 metros, lo escribimos, pero no sabemos el ángulo que tiene el vector medido desde el eje X. Entonces, ¿cómo hallamos el ángulo que va desde el eje X positivo hasta la posición del vector? Pues muy fácil. Desde el ángulo que existe entre el eje positivo hasta este punto es de 180 grados. Ahora, a este 180 grados debemos sumar los grados que nos están dando como dato, que es 30 grados. Y nos da como resultado 210 grados. Entonces, todo este ángulo es el que necesitábamos saber, 210 grados. El ángulo del vector B medido desde el eje X positivo. En coordenadas geográficas, el vector está compuesto por el módulo del mismo, que es cuánto mide el vector, y el ángulo que tiene medido desde norte hacia el este o desde norte hacia el oeste, o también puede ser desde sur hacia este o desde sur hacia el oeste.
Veamos el caso del vector C. El módulo del vector C, en este caso, ya nos la da y es 6 newtons. Punto y coma. Y el ángulo, en este caso, medido desde el norte hacia el este, porque es aquí en este cuadrante en donde se encuentra el vector C. Ya nos están dando como dato que existe un ángulo de 40 grados medido desde el eje X positivo hasta el vector C. Lo único que debemos hacer es encontrar el ángulo complementario de 40, que sería 50 grados. Entonces, el ángulo ha sido medido desde el norte, 50 grados hacia el este. Y es así como hemos escrito el vector C en coordenadas geográficas. Vamos ahora con el caso del vector D. En el caso del vector D, el módulo es 2 newtons, punto y coma, y debemos hallar el ángulo que tiene, en este caso medido desde sur hacia el oeste, porque es en este cuadrante donde se encuentra el vector. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que nos están dando ya un ángulo medido desde sur hacia el vector D. Entonces ya no hay necesidad de encontrar un segundo ángulo. Así que escribimos directamente sur 10 grados hacia el oeste. Y es así como hemos escrito el vector D en coordenadas geográficas.